carbono. Y eso lo hace a través de mecanismos que ya conocemos, que ya vimos, que ya analizamos, como es la ventilación pulmonar, el proceso de difusión de gases, importante, oxígeno y dióxido de carbono, entre el alveolo y la sangre, y entre la sangre y el alveolo, a través de la membrana alveolocapilar. Además de eso, no puede haber una comprensión de todo esto que ocurre si estos gases no sabemos cómo son transportados desde esa membrana alveolocapilar y desde esos capilares pulmonares hacia los tejidos, y en sentido inverso, desde los tejidos hacia los pulmones. De allí la importancia de conocer cómo se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. Y todo esto tiene que ir regulado, tiene una regulación muy fina que se da sobre todo a través del sistema nervioso. Veíamos en clases previas que esa regulación muy fina conformaba como una especie de sistema de retroalimentación, en donde en la periferia habían receptores, quimiorreceptores y mecanorreceptores que informaban sobre las condiciones del aparato respiratorio y las condiciones del medio interno, como son los gases sanguíneos, la concentración de hidrogeniones, la concentración de oxígeno en nuestra sangre, expresada en forma de presiones parciales, que toda esta información era captada mediante estos receptores y a través de algunos pares craneales como el décimo par y el undécimo par, el décimo par sí, el neumogástrico y el glosofaringio, pues recogían esta información y la llevaban hasta los centros superiores en el tallo cerebral, en donde está el centro respiratorio. Y este centro respiratorio, conformado por grupos neuronales, recibían estas aferencias y emitían a su vez unas eferencias que lograban regular la frecuencia respiratoria, la expansibilidad torácica, regular lo que es la inspiración, la rampa inspiratoria, frenarla, aumentarla, etcétera, ¿no? Entonces, para controlar ese aparato respiratorio, también había una participación cortical, es decir, nuestro manto cortical, la parte de la corteza, sobre todo la corteza en el lóbulo frontal, puede hacer que esta regulación del aparato respiratorio tenga alguna participación de la voluntad o la conciencia. Dale. Nos remontábamos que para entender un poco la fisiología del aparato respiratorio, yo le había incluido el hecho de que desde el punto de vista embrionario tenemos que comprender que el aparato respiratorio viene de una evaginación, y ustedes vieron embriología, ¿verdad? Del intestino anterior, y que a través de esa evaginación del intestino anterior se iban estructurando todas las vías respiratorias. Se iba estructurando la vía respiratoria principal, esa vía respiratoria a su vez se iba dividiendo de una manera dicotómica, que es lo que se llama la segmentación broncopulmonar, pero a la vez que esa vía respiratoria se iba dividiendo y iba adquiriendo desde el punto de vista histológico una serie de cambios que la iban preparando hacia el proceso de intercambio gaseoso. ¿Ok? Y todo ese periodo, todos esos periodos de desarrollo del aparato respiratorio, cada uno tiene sus nombres. Una etapa embrionaria, una etapa pseudoglandular, una etapa canalicular, una etapa sacular, muy bien. Y por último, una etapa alveolar. Y que esa etapa alveolar no concluía en el momento del nacimiento, sino hasta más o menos a los 8 años, en donde la vía respiratoria se parecía a la del adulto, y que cada una de esas etapas embrionarias iba a tener unos cambios que, digamos que tenían relación con la función que va a hacer el aparato respiratorio. Por ejemplo, en la etapa canalicular es cuando más o menos entre las 22 y las 24 semanas se forman los capilares
de la membrana alveolo-capilar, que eso es fundamental para que pueda darse el intercambio gaseoso. Si no se forman los capilares, es muy difícil que antes de las 22 semanas, si nace un bebé, ese bebé pueda sobrevivir, porque no va a haber los capilares para que se dé el intercambio gaseoso. Y de ahí nacía aquel concepto que yo les decía, que quizás no es de esta materia, pero es para saberlo, ¿no? Que es el límite de viabilidad. A partir de cuando un bebé nace, puede salvarse. Y es importante porque en otros países ya se han salvado bebés hasta de 250 gramos. ¿Okay? Entonces, más o menos eso tiene relación también con la etapa del desarrollo pulmonar en la cual nazca el bebé. ¿Será que va a haber chubasco o algo así? Ok, entonces después viene la etapa sacular, que como su nombre lo indica, ya se están estructurando las unidades alveolares. Y eso va también de la mano con el desarrollo del epitelio pulmonar, en donde están los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que sobre todo los tipo 2, a partir de las 22 semanas, comienzan en su batería citoplasmática a activarse, ¿ok? Y a elaborar la sustancia surfactante, que inicialmente esa producción es muy baja y quizás todavía la calidad de ese surfactante no es la óptima, y después va progresivamente madurando, ¿ok? Y ya para las 34 semanas la cantidad de surfactante que esos neumocitos tipo 2 han producido ya va a ser mucho mayor. Entonces va aumentando la probabilidad de que el aparato respiratorio ya a las 34 semanas pueda hacer la función que le corresponde. ¿Me explico? Y así, ya cuando el bebé nace a las 39, 40 semanas, que se considera de término, entonces que la gestación ha llegado a su término, pues ya empieza la etapa alveolar. Entonces ya ahí los alveolos ya están histológicamente preparados, pero son de pequeño tamaño, todavía no se han desarrollado todo el número de alveolos completo, y eso va a ser un proceso progresivo, en donde el aparato va a terminarse de desarrollar. Entonces por eso ahí en las láminas se ve cómo, fíjense cómo va cambiando desde el punto de vista de la complejidad la vía aérea. Al principio vemos unos tubos que son la tráquea y los bronquios principales. Luego se van a empezar a segmentar y luego, fíjense, a partir de las 16 semanas, más o menos, 16, 17 semanas, de esos tubos comienzan a estructurarse los esbozos de lo que son los acinos respiratorios o de los alveolos o de los bronquiolos respiratorios. Ellos se van perfeccionando y fíjense ya hasta el final ya están mucho más desarrollados, tienen más tamaño, hay más número, y si los analizamos histológicamente y bioquímicamente, probablemente en los neumocitos tipo 2 vamos a identificar en el microscopio, sobre todo en el microscopio electrónico, los cuerpos lamelares. Ah, sí estudiaron, muy bien. Dale. ¿Qué contienen los cuerpos lamelares? ¿Qué sustancia? Ajá, lo que va a permitir es estructurar la mielina tubular. Muy bien. Así es que, ajá, y lo tienen muy bonito, muy bien desarrollado. El periodo embrionario, pseudoglandular, canalicular, sacular. Esto es pregunta para los residentes y nunca la saben. Ajá. Ok, entonces, para que el aparato respiratorio funcione adecuadamente, no solamente necesita de las vías respiratorias y de los pulmones, sino que el aparato respiratorio está metido dentro de la caja torácica, ¿no? Entonces, esos pulmones, que son esos dos órganos que no son iguales, porque acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, que los lóbulos están separados por las cisuras pulmonares, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿verdad? Y tienen la región esta que llamamos la língula, el espacio entre ambos pulmones donde se encuentra el corazón se llama ¿cómo? Mediastino, ¿ok? Entonces, esos pulmones están colocados en esa caja torácica que maneja unas presiones determinadas y que esas presiones determinadas van a ser muy importantes para lograr que ellos no se colapsen. ¿Sí recuerdan, verdad? Entonces está la
La caja torácica con su parrilla costal, el esternón y las 12 vértebras de la columna dorsal en la parte posterior. Y este aparato respiratorio anatómicamente lo podemos dividir en una zona superior o alta que sirve sobre todo para precalentar el aire, para eliminar las partículas de polvo. Es lo que es el aparato, la vía respiratoria superior, y que es muy importante porque para nosotros, ¿no? Para entenderlo fisiológicamente, ya sabemos que el calentamiento del aire, la humidificación, importante para la fonación, pero también desde el punto de vista patológico, que lo van a ver en microbiología, y ya probablemente lo han escuchado mucho, el aparato respiratorio superior es una puerta de entrada para los microorganismos. Bueno, el ejemplo más importante es el COVID, los coronavirus en general y otros virus, muchísimos, ¿no? Los virus respiratorios superiores entran por la vía respiratoria superior y bueno, la mayoría se quedan localizados a ese nivel y otros pues según sus mecanismos de patogenicidad pues pueden progresar. Igual las bacterias, igual los alergenos, las sustancias que tienen un poder de respuesta inmunológica pero que no son infecciosas. Entonces la vía respiratoria en la parte superior es muy importante y además que tiene relación con otros órganos como por ejemplo el oído medio, lo que son los senos paranasales, las fosas nasales. O sea, es un conjunto de cosas que hacen que el aparato respiratorio no esté aislado y que tenga correlación con otras estructuras, y que es importante que lo veamos así desde el punto de vista para entender las enfermedades. Luego viene la vía aérea de conducción y que va a estar representada sobre todo por toda aquella parte de la vía aérea que no está estructurada para que se dé el intercambio gaseoso. Y por último, la vía aérea terminal, en donde están los bronquiolos respiratorios, los acinos respiratorios y los alveolos, que sí van a tener la estructura para que se dé la hematosis. ¿Ok? Esas vías aéreas de conducción comienzan en la tráquea, como dijimos, se van ramificando dicotómicamente y van desde la generación 0 hasta la generación 16. Ellas transportan el aire, transportan el gas y poseen ese epitelio que se llama epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes, muy importantes para lo que son los mecanismos de defensa de la vía respiratoria, lo que son las vibrisas en la nariz, después los cilios, la depuración, el movimiento del moco, el aclaramiento. También tienen receptores mecánicos, mecanorreceptores, que pueden, cuando son estimulados, pueden provocar tos para que se movilicen las secreciones, etcétera, ¿no? Y que hay muchas patologías que hacen que ese epitelio se estimule y haya hiperproducción de moco. Además, la presencia de musculatura lisa, que desde el punto de vista, desde el punto de vista de las enfermedades es muy importante. Esa musculatura lisa constituye la base de entender lo que son las enfermedades obstructivas de la vía aérea, en donde el músculo liso se contrae ante la presencia de algún estímulo y eso provoca la broncoconstricción y eso lleva a obstrucción bronquial, ¿ok? Y la presencia del cartílago intercalado, que va a predominar sobre todo en las vías aéreas de gran calibre. Dale. Ajá, esas vías aéreas de conducción se van a modificar histológicamente, como lo mencionamos. Además, sus células secretan diversas moléculas que participan en los mecanismos de defensa del pulmón. Muy importante recordar la inmunoglobulina A, que se llama inmunoglobulina A secretora, que forma parte de los mecanismos de defensa que están en nuestras mucosas, en la boca, en las fosas nasales, en el epitelio, en el aparato digestivo, en el epitelio intestinal y donde haya mucosa, ahí hay secreción de inmunoglobulina A para nuestros mecanismos de defensa, y los fluidos corporales, algunos, como en las lágrimas, es importante, la leche humana, tienen inmunoglobulina A. En el pulmón hay otras, ¿no? Como colectinas, defensinas,
y algunas citoquinas que van a proteger sobre todo de la entrada de agentes infecciosos al organismo a través del aparato respiratorio. En las paredes de los bronquios y de los bronquiolos hay fibras del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo, la parte simpática y parasimpática, juegan un papel muy importante en el control en parte de la resistencia y de la secreción de moco? Si el músculo liso tiene receptores muscarínicos y receptores adrenérgicos, como los receptores beta 2, ¿ok? Eso va a ser muy importante para regular el calibre de la vía aérea. Y acuérdense que el calibre de la vía aérea va en relación con un parámetro que es la resistencia. Muy bien. Y la base de la farmacología de la inhaloterapia, que está muy de moda, incluso por el mismo bendito COVID-19, que hasta da rabia decirlo, por el COVID-19, todos han oído, no, que pongan terapia inhalatoria con tal cosa, con salbutamol, por ejemplo. Entonces, si yo no sé fisiología, yo no puedo entender dónde es que va a actuar el bendito salbutamol, qué es lo que va a hacer en la vía respiratoria o qué es lo que está pasando en la vía respiratoria. Entonces, fíjense la importancia de todos estos conceptos, ¿no? Los receptores beta 2, al ser estimulados, provocan broncodilatación y había un error, ¿se acuerdan? Que es disminución de la producción de moco. Y los receptores alfa 1 y los receptores muscarínicos, más que todo los muscarínicos, no los alfa, los receptores muscarínicos van a disminuir la resistencia de la vía aérea a través de la broncorelajación y de la disminución de la producción de moco. Por eso hay algunos fármacos que inhalamos que tienen un efecto colinérgico y otros que tienen un efecto, vamos a ver, unos tienen un efecto adrenérgico, que son los que actúan sobre los receptores beta 2 y producen broncodilatación y disminución de la secreción de moco. Los que tienen un efecto colinérgico o los que son anticolinérgicos, o sea, los que actúan en contra de los mecanismos de acción o de los efectos que tiene la acetilcolina, que van a producir, si son anticolinérgicos, lo mismo, disminución de la producción de moco y broncodilatación. O sea, todo lo que estimule el sistema nervioso autónomo en la vía parasimpática va a producir aumento de la resistencia de la vía aérea e hiperproducción de moco. Por ejemplo, algunos tóxicos, algunos plaguicidas como los órganos fosforados producen eso, ¿ok? Por eso los agricultores que se contaminan a través de la piel con estos plaguicidas pueden tener broncoconstricción, hiperproducción de moco, muchas manifestaciones respiratorias. Dale. Entonces, luego viene la zona respiratoria que va de la generación 16 hasta la 23. Ya en la zona respiratoria comienza a permitirse el intercambio gaseoso y encontramos en ella los bronquiolos transicionales y respiratorios. Ya se estructuran los conductos alveolares y empiezan los alveolos. Sus múltiples segmentaciones van a incrementar el área transversal de superficie para el intercambio gaseoso. O sea, hacen que la vía respiratoria llegue a tener, fíjense, desde 2.5 centímetros cuadrados que tiene la tráquea como superficie transversal, llega a tener 11.800 centímetros cuadrados a nivel alveolar. Es decir, se va extendiendo. Esa división dicotómica va haciendo que la área transversal de superficie vaya aumentando. Y eso es importante para la difusión de los gases. Entonces, a la final van a haber más o menos 300 millones de alveolos que van a estar en contacto íntimo con la red de capilares. Es como si los alveolos fueran racimos de uva y esos racimos de uva estuviesen rodeados por una malla de capilares. ¿Ok? Y esa aproximación entre los alveolos y los capilares es lo que conocemos con el nombre de... ¿Cómo se llama esa relación entre los capilares y los...
la relación ventilo-perfusional, ¿ok? De esa cercanía. Y entonces eso hace que los pulmones tengan alrededor de 70 metros cuadrados, ¿se acuerdan que se parecía a lo que era una cancha de tenis? Ahí es lo mismo, y fíjense cómo va habiendo diferencias también en la presencia de músculo liso y en la presencia de cartílago y de cilios. ¿Dónde vamos a encontrar cilios? Sobre todo en la zona de conducción. ¿Dónde vamos a encontrar músculo liso? En la zona de conducción. ¿Dónde vamos a encontrar cartílago? Más en la parte superior de la zona de conducción, donde está lo que es la laringe, la tráquea, y luego la presencia de cartílagos ya desaparece. Y fíjense, el músculo liso se va a llegar hasta la primera parte, digamos que en lo que es la zona de transición, en la primera parte de la zona respiratoria. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente con broncoespasmo o broncoconstricción, ese broncoespasmo llega hasta las vías aéreas de menor calibre, porque no se limita a la zona de conducción, sino que llega en parte hasta la zona más proximal de la parte respiratoria. Es decir, que puede haber musculatura lisa hasta en los bronquiolos, ¿verdad? Y de ahí también vienen eso lo digo porque ustedes lo tienen que correlacionar con enfermedades, como por ejemplo el asma, como por ejemplo una enfermedad viral que le da a los lactantes que se llama bronquiolitis, en donde el músculo liso responde y hay broncoconstricción en esas vías aéreas de pequeño calibre. Dale. Ajá, y fíjense cómo se va adelgazando. Esta lámina es muy importante para ver cómo el epitelio respiratorio, fíjense cómo va disminuyendo de calibre hasta que llega a tener 0,5 micras la membrana alveolo-capilar para permitir la difusión de los gases. Y esto también tiene importancia en las funciones, ¿no? En la parte superior, más la función de defensa. Por eso el epitelio secreta moco, por eso hay secreción de inmunoglobulina A, por eso hay invasión de células del sistema inmunológico, de lo que es la inmunidad innata, lo que es la inmunidad adaptativa, lo que es la secreción de inmunoglobulinas, etcétera, y de interleuquinas, dale. Luego, ya cuando llegamos a la parte más distal, ya viene la estructura de los alveolos. Tener presente que para que ellos puedan hacer su función tienen que estar rodeados por los capilares. Y que si nosotros medimos lo que es el epitelio alveolar y el endotelio capilar, apenas mide 0,5 micras. ¿Y por qué es importante conocer esto? Cualquier enfermedad que haga que esas 0,5 micras ya no sean 0,5, sino que el epitelio se engrose, aumente, va a impedir que el intercambio gaseoso, va a impedir lo que es el mecanismo de difusión de los gases y va a generar un trastorno de difusión, que así se llama. Además pueden identificarse linfocitos, plasmocitos, que son los precursores, digamos así, de los linfocitos B y que son secretores de anticuerpos, ¿no? Las células neuroendocrinas y células cebadas que contienen en su citoplasma, o los mastocitos que contienen gránulos que secretan ¿qué? Histamina, que son importantes para los fenómenos estos que estamos diciendo, el asma, todos estos alergias que tengan que ver con el... Además, en esa estructura alveolar identificamos las células alveolares. Las más abundantes son las células alveolares tipo 1, pero ellas son más planas, son células más planas. Y su citoplasma está extendido. Son células que forman parte del revestimiento alveolar. Y además identificamos las células alveolares tipo 2, que son mucho más grandes, son más cúbicas, tienen en su interior, identificamos los cuerpos lamelares, ocupan un 5% de la superficie alveolar. Ellas participan también en la reparación del epitelio alveolar, pero lo más importante, ¿cuál es? Que secretan la sustancia surfactante, que ya sabemos que empieza a producirse a partir de las
22 semanas de vida intrauterina. ¿Ok? ¿Y cuál es el estímulo endocrino que hace que las células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2 comiencen la producción de surfactante? ¿Cuál es el switch o el estímulo endocrino? Eso es importante, pregunta de examen. ¿Cuál es? El cortisol, la liberación de cortisol. Las células alveolares, por fin les dije algo que no sabían, ¿no? El cortisol o las hormonas de naturaleza esteroidea son las que hacen que estimulan al neumocito tipo 2 para que comience a activar su batería intracitoplasmática de producción de sustancias surfactantes. Por eso a las mujeres cuando están embarazadas les dicen, ¿te pusieron la maduración pulmonar? Los esteroides, es por eso. ¿Ok? Fíjense que hasta ese detalle es importante. Los cuerpos lamelares, que son organelos que están dentro del citoplasma, son como envoltorios, pues que contienen los fosfolípidos en forma de espiral, empaquetados, y que ellos van a ser liberados de la célula del neumocito tipo 2 por un proceso de exocitosis hacia el interior del alveolo. Y de la presencia de los cuerpos lamelares es muy importante porque indican que ellos contienen los lípidos que van a utilizarse para formar lo que se llama la mielina tubular, que es como una especie de trama que es como una especie de trama, como la que se forma con la fibrina en la superficie del alveolo para que el surfactante pueda ejercer su efecto fisiológico. ¿Qué es lo que hace el surfactante? Vencer la tensión superficial. Muy bien. Bueno, ahí ven como allá en la parte de arriba lo que es un bronquiolo respiratorio, lo que es un conducto alveolar y lo que es un alveolo. Y ven la diferencia, más o menos son similares, pero lo que más los permite, digamos que diferenciar es el diámetro que tienen sus paredes. Entre más delgada sea, pues más va hacia el alveolo, porque es el que más está preparado para eso. En la parte de abajo identificamos los capilares del endotelio capilar, los neumocitos tipo 2 y los neumocitos tipo 1. Vemos la diferencia entre la forma cúbica que tiene el neumocito tipo 2 y la forma extendida, aplanada que tiene el neumocito tipo 1. Y en esta lámina, en la parte C, ¿será que hay eco? En la parte C vemos como el neumocito tipo 2 tiene esa batería intracitoplasmática, tiene los ribosomas, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que son muy importantes para que se sinteticen el surfactante y los cuerpos lamelares. Fíjense cómo están allí los cuerpos y luego por exocitosis salen. Y está la trama esa que les dije, como un enrejado, exacto. Fíjense que es la mielina tubular, que es la que permite que el surfactante tenga su efecto. Menos mal que está ahí en la lámina. En el epitelio respiratorio, en esa zona también están los macrófagos alveolares, ¿no? Que son, además de tener sus células, actuar como células presentadoras de antígenos, los macrófagos también tienen el poder de fagocitosis, que es importante para nuestros mecanismos de defensa. Dale. Hay un concepto que tiene que ver con la mecánica ventilatoria, o sea, la mecánica ventilatoria se refiere a todo lo que es el flujo de aire, desplazamiento de aire, ¿no? La función de la caja torácica, cómo el aire puede entrar a la vía respiratoria y cómo puede salir. Tiene que ver con los factores que pueden modificar ese flujo de aire, resistencia, compliance, elastancia, todo eso es en general
a lo que nos referimos cuando hablamos de mecánica ventilatoria, ¿no? O respiratoria. Entonces, allí, en lo que es mecánica ventilatoria, podemos decir que el protagonista de que el aire pueda entrar en nuestra vía respiratoria es el diafragma, porque es el principal músculo de la respiración. Fíjense, el desplazamiento diafragmático genera el 75% de los cambios que se producen en el volumen intratorácico durante la inspiración. Es decir, que la contracción diafragmática es el mecanismo más importante para que el aire pueda entrar a la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el diafragma es el principal músculo de la respiración. ¿Ok? Y él tiene una inervación que viene de la región del cordón espinal en la región cervical. Fíjense, a través de los nervios frénicos que vienen más o menos, o sea, su origen está ubicado entre C3 y C5. De allí es que esas personas que tienen trauma o lesión de la columna cervical y se lesiona el cordón espinal en una parte muy alta, es decir, por encima quizás de C3 hacia arriba. Bueno, aparte del efecto latigazo, por ejemplo, hay personas que por trauma mueren en el acto, ¿okay? Mueren en el mismo sitio del trauma, y una de las causas de muerte es la sección de la columna cervical porque hay parálisis diafragmática. Otros pacientes que tienen lesiones cervicales altas van a tener necesidad de asistencia con ventilación porque su funcionalismo diafragmático se va a ver alterado, porque se compromete en las zonas de donde provienen los nervios frénicos. Okay. Entonces, fíjense, en inspiración, para que se entre el aire a las vías respiratorias, el diafragma se va a contraer, y al contraerse el diafragma va a aumentar el diámetro antero-posterior y longitudinal de nuestra caja torácica. Okay. Además de eso, se contraen otros músculos que se llaman músculos también inspiratorios, como son los intercostales. Ok, muy bien, muy bien. Al contraerse, entonces toda esta contracción diafragmática y de los músculos, de los otros músculos inspiratorios, va a generar un cambio donde en la presión de nuestros alveolos va a haber una disminución de la presión intraalveolar, una disminución de menos 1 centímetro de agua en relación a la presión atmosférica. Y esa disminución de la presión alveolar en relación a la presión atmosférica es lo que va a generar el gradiente que permite que el aire entre desde la atmósfera hasta nuestros alveolos. Y eso es básicamente lo que tenemos que entender. O sea, si nosotros comprendemos eso, ya hemos ganado mucho, porque sabemos cómo respiramos, sabemos cómo entra el aire a nuestra vía respiratoria, y sabemos cómo si una persona tiene un problema neurológico, por ejemplo, que compromete el cordón espinal y no haya la inervación de estos músculos respiratorios se ve afectada, entonces entender por qué una persona con una enfermedad neurológica del cordón espinal, ¿por qué va a tener, o sea, qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué va a tener una alterada la mecánica ventilatoria? Ok, sí me entienden, ¿verdad? O sea, yo tengo que poder ver al ser humano como un todo, o sea, no puedo verlo como algo separado. Ajá, que es una manera complementaria. Entonces, los músculos intercostales se contraen, las costillas que están así en forma oblicua se elevan o se horizontalizan, el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo, entonces la caja torácica va a aumentar y el aire entra a los pulmones. La fase inspiratoria va a ser una fase activa, ¿ok? En donde una vez que se han llenado los alveolos, esa presión que disminuyó, que se hizo subatmosférica, ahora se hace supraatmosférica, aumenta 1 centímetro de agua por encima de la presión. ¿Y qué va a pasar eso? Que
es el mecanismo que hace que el flujo de aire vaya en sentido inverso, o sea, desde los alvéolos hacia afuera. Entonces, esa segunda fase se considera que es una fase pasiva, que en algunos pacientes que tienen problemas de obstrucción de la vía respiratoria, se vuelve activa, incluso regulada por centros, hasta el mismo centro respiratorio tiene algunas neuronas que están inactivas en condiciones normales, pero que cuando el paciente tiene una patología, esas neuronas comienzan a descargar para activar los músculos respiratorios que tienen que ver con la parte de la expiración. ¿Ok? Ajá. Bueno, esto es lo mismo. Primer mecanismo es la contracción diafragmática. No creo que esto haya que decirlo mucho, ¿verdad? Porque no. El segundo mecanismo es la contracción de los intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores y escalenos. Generalmente no vemos la función de los esternocleidomastoideos. Generalmente no observamos cómo ellos están trabajando, a menos que exista una patología. Cuando nosotros vemos en los pacientes, escuchen que esto es importante, cuando nosotros queremos observar en el paciente, vemos la inspección en el examen físico, podemos ver que si un paciente o un individuo está utilizando los músculos accesorios de la respiración, normalmente no vemos la contracción diafragmática ni nada de eso, ¿verdad? Pero si el paciente tiene una patología respiratoria, comenzamos a ver cómo hay una retracción aquí supraesternal, ¿ok? Se hunde acá en la región supraesternal cada vez que hacemos una inspiración. Vemos cómo el paciente puede utilizar los músculos esternocleidomastoideos cuando hay dificultad respiratoria marcada, como entre las costillas ocurre una retracción, sobre todo eso se ve en los niños y eso se llama tiraje, ¿ok? El tiraje. Entonces, ese tiraje en los adultos también se puede ver, pero es mucho más discreto. En los niños, por la morfología, por la constitución anatómica de su caja torácica, acuérdense que la caja torácica del niño tiene más tejido cartilaginoso, por lo menos y por lo tanto tiene más elastancia. Ahorita vamos a repasar el concepto de elastancia. ¿Ah? Su aparato respira más pequeño y brinda más resistencia. Exacto, ofrece más resistencia porque su vía aérea es más pequeña. Todo eso hace que en ellos se vean más marcado esa retracción entre los espacios, en los espacios intercostales, que se llama tiraje intercostal. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente así, ya ahí tienes tú que inmediatamente empezar a unir conceptos. O sea, ¿qué fue lo que yo aprendí en fisiología? Bueno, él está haciendo eso porque está utilizando sus músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles son esos músculos accesorios de la respiración? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Ok? ¿Por qué en el niño se ve más acentuado? ¿Por qué en el adulto no? ¿Ok? Dale. Ajá. Bueno, lo que es la pleura, ¿no? Ya sabemos que la pleura es una hoja de origen, es un mesotelio que tiene dos hojas, una que está íntimamente pegada al pulmón, que es la pleura visceral, y una por fuera, que es la pleura parietal, que tapiza toda la caja torácica, incluso el mediastino, ¿ok? Y que entre ellas hay un espacio que se llama espacio o cavidad pleural, que es un espacio virtual, que apenas tiene unos escasos ml de un líquido que le permite el frote entre ambas pleuras y que maneja una presión negativa, que varía con la fase del ciclo respiratorio. ¿Cuándo es más negativa la presión pleural? Al final de la inspiración, ¿verdad? Siempre va a ser negativa, pero al final de la inspiración va a ser más negativa. Bueno, eso, ¿por qué la cavidad pleural tiene poquito líquido? ¿Quién se encarga de eso? Los linfáticos. Esos son los conceptos que yo quiero que ustedes asimilen. ¿Ves? Porque la cavidad pleural tiene que tener poco líquido, porque si se va llenando de líquido, se pierde la presión negativa. ¿Y eso en qué va a repercutir eso? El pulmón se va a colapsar, ¿ok? Va a haber un colapso pulmonar. Entonces, eso es lo importante. ¿Quién mantiene la cavidad pleural seca? La función de los linfáticos.
Eso es importante porque cuando vayan ustedes a semiología, yo no quiero que ustedes que hayan pasado por mis manos sean unos más del montón, no. Por eso a mí me gusta decirle los tics. Cuando ustedes vayan a semiología, van a estudiar lo que es el derrame pleural. ¿Ok? Van a ver los mecanismos, por qué la cavidad pleural se va a llenar de líquido o por qué se va a llenar de pus. ¿Ok? Entonces, ¿y qué repercusión va a tener eso? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden estas cosas. Entonces, a ver, ya, eso. Ajá. La presión pleural acuérdense que hay 3 presiones fundamentales: la presión alveolar, la presión pleural y la presión transpulmonar. Ok, esas son las más importantes. La presión pleural está ejercida por el líquido que está contenido dentro de la cavidad pleural. Siempre es ligeramente negativa debido a que hay una constante reabsorción linfática. Varía de menos 5 centímetros de agua al inicio de la inspiración hasta menos 7.5 centímetros de agua al final de la inspiración, cuando ya el pulmón está más expandido. Y es necesaria para mantener el volumen pulmonar, o como decía Manuel, como decía Manuel, con los tapabocas ahora, para mantener los pulmones expandidos, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Dale el anterior un momentico. ¿Qué va a pasar cuando se pierde la negatividad de la presión pleural? Por ejemplo, si se rompen los alveolos, escuchen, si se rompen los alveolos, ¿qué hay dentro de la vía respiratoria? Aire, ¿verdad? Si hay una ruptura alveolar por un trauma o por un atrapamiento de aire que sobredistiende el alveolo y la pared alveolar se rompe, el aire se va a fugar. ¿Hacia dónde se va a fugar? Hacia la cavidad pleural. Y al llenarse la cavidad pleural de aire, el pulmón se va a colapsar y es lo que llamamos neumotórax. Pero puede ser que no sea aire, sino que sea líquido. Por ejemplo, que aumente la permeabilidad de los capilares a nivel de esa membrana y haya aumento de la tasa de filtración de líquido hacia la cavidad pleural. Entonces la cavidad pleural se va a empezar a llenar de líquido, como puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca, en algunos tumores y en otras situaciones en donde la presión oncótica del plasma disminuya y haya fuga de agua desde los capilares hacia el intersticio o hacia las cavidades virtuales. Entonces aparece el derrame pleural, aparece otras cosas, ¿okay? O que haya ruptura de vasos sanguíneos y al romperse los vasos sanguíneos, esa cavidad pleural empieza a llenarse de sangre, como ocurre en el trauma. O ocurre también en las malignidades que afectan el pulmón o afectan la pleura. Por eso ven que algunas personas que tienen cáncer tienen derrame pleural y cuando les ponen un tubo es sangre lo que sale de allí. O una persona que ha tenido un trauma torácico en un accidente, por ejemplo, y se rompen vasos sanguíneos. ¿Y qué va a pasar con la cavidad pleural? Se llena de sangre y aparece lo que se llama el hemo de sangre, hemotórax. En vez de neumo, que es aire, ahora es sangre, es hemotórax. ¿Okay? Y ese individuo va a empezar a tener dificultad respiratoria, va a usar los músculos accesorios de la respiración porque el pulmón va a estar colapsado, va a haber colapso pulmonar. Muy bien. Cuando un área del pulmón se colapsa, no porque se pierde la negatividad de la cavidad pleural, sino porque a través de las vías respiratorias se obstruyen y el aire no puede entrar a esas zonas en donde tiene que llegar. Entonces el pulmón comienza, esa zona del pulmón distal a la obstrucción comienza a reabsorber el gas y entonces esas zonas del pulmón se van a colapsar. Les voy a decir el nombre porque me preocupa que yo eso lo pregunto más allá y nadie sabe. Se llaman atelectasias. Muy bien, excelente. Atelectasias. No solamente hay atelectasias pulmonares, hay atelectasias en otras zonas, pero las más conocidas, ¿cómo? La falta de surfactante también genera atelectasia, ¿ok? Pero vamos a volver al ejemplo del COVID. Si un paciente, por ejemplo, tiene COVID, tiene hiperproducción de moco,
su epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Las células caliciformes comienzan a producir moco. Los cilios por efecto de las citoquinas no se están moviendo bien. Hay una disfunción del aparato de depuración, no sé qué. Además, las células sufren apoptosis, comienzan a desprenderse, a necrosarse, forman tapones en la vía respiratoria. Entonces, el aire no puede llegar a esas zonas porque la vía aérea está obstruida. ¿Qué va a pasar con la parte distal de esa obstrucción? Se va a colapsar y eso se llama atelectasia. ¿Ok? Ajá. Ahí se ve como el aire, fíjense, en radiología, el aire se ve muy negro. Se llama radiolúcido. Esta imagen, voy a usar el perol Esta imagen que se ve acá, muy negra, es una imagen radiolúcida porque el aire deja pasar los rayos X. Los rayos X atraviesan el aire, no lo absorben. Entonces por eso se ve muy negro. La densidad se llama radiolúcida. Lo que es muy blanco se llama radiopaco. Y es porque los rayos X, la materia absorbe los rayos X. Acá, como el aire lo deja pasar, se ve muy negro, muy radiolúcido. Entonces, esto que se ve aquí es el pulmón que está colapsado por la presencia de aire en la cavidad pleural. Hizo que el pulmón se colapsara. Y eso, el aire, fíjense cómo esta es la silueta cardíaca, esto que se ve acá, se ve como empujada hacia el lado derecho. ¿Ok? Eso es lo que ocurre cuando se pierde la negatividad de la cavidad pleural. Ajá, dale. Ajá, la otra presión importante es la presión alveolar. Esa presión alveolar representa la presión que ejerce el aire que está contenido dentro de los alveolos. ¿Ok? Cuando no hay flujo en la vía aérea, o sea, cuando ni entra ni sale aire, se han igualado las presiones. La presión alveolar y la presión atmosférica se hacen iguales. Para que se produzca entonces ese movimiento o entrada de aire hacia los alveolos durante la inspiración, es necesario que la presión alveolar se reduzca, ya eso lo dijimos. ¿Ok? Y eso, importante lo que está en el cuadrito, eso origina un arrastre de aire que es más o menos de 0.5 litros, es decir, de 500 ml. Y eso ocurre más o menos en 2 segundos. Para que el aire salga, viene la otra parte, que son 3 segundos aproximadamente, que ya dijimos que era en forma pasiva, que es la expiración. Si nosotros comparamos el ciclo inspiratorio, el ciclo respiratorio tiene las dos fases, ¿no? La inspiración y la expiración. Siempre la expiración es el doble, de 2 a 3 veces más que la inspiración. Y eso tiene que ver con la frecuencia respiratoria. Escuchen, si nosotros respiramos más rápido, como los niños, entre más pequeños sean, tienen una frecuencia respiratoria más rápida. Entonces, entre más rápido respiremos, la duración de ambas fases del ciclo respiratorio va a ser más cercana. Es decir, en un recién nacido que respira 60 veces por minuto, probablemente la duración de su inspiración sea muy parecida a la inspiración. ¿Ok? A medida que él va creciendo, que la frecuencia respiratoria va disminuyendo, entonces la expiración se va prolongando. ¿Ok? Entre menor frecuencia respiratoria tengamos, la expiración va a ser más larga. ¿Sí entienden eso? Entre menos respiraciones hagamos por minuto, la expiración va a ser mayor. Entre más respiraciones tengamos por minuto, se van a acercar. ¿Ok? Se van a acercar. ¿Cuál es la razón por la cual los recién nacidos o los niños pequeños respiran más rápido? ¿Hay un mecanismo específico? Bueno, su inmadurez del sistema respiratorio. Además de eso, respiran más rápido por sus mismas necesidades basales, son mayores. El metabolismo basal en ellos es más alto. Exacto, hay muchas razones. Sí las hay. Igual que por los que tienen frecuencia cardíaca más alta, o sea, tiene que ver más que todo con su gasto energético, con su crecimiento, con su gasto calórico.
que va de la mano con la necesidad de exfoliar el CO2, por ejemplo. Entonces, esa disminución de la presión alveolar va de la mano con la entrada de 0,5 litros de aire. Ok, ajá, y ahí abajo dice lo que acabamos de decir, que se hace positiva. Dale. Ajá, la otra presión es la presión transpulmonar, que es simplemente la diferencia entre la presión que está dentro de los alvéolos y la presión de la cavidad pleural o la presión pleural. La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es la presión transpulmonar. Y es la presión transpulmonar la que me permite generar los cambios en el volumen pulmonar. ¿Ok? Entonces representa, ella es una representación de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar el pulmón. Acuérdense, la presión de retroceso, sí. Acuérdense que el pulmón tiene en su estructura tejido conectivo. Están las fibras elásticas y las fibras colágenas. La fibra de la quina. Sí, las fibras elásticas, me imagino que eso lo vieron en histología, ¿verdad? Las fibras elásticas son las responsables de la propiedad de elastancia, como su nombre lo dice, y la elastancia es la propiedad que tiene todo cuerpo de dejarse deformar por una fuerza, pero de regresar a su estado original. Por eso es que dice allí que son fuerzas que tienden a colapsar el pulmón. Claro, una vez que el pulmón se ha deformado, él tiende a buscar su estado original. Y eso tiene que ver con la presencia de la fibra elástica. Mientras que las fibras colágenas se relacionan más con la arquitectura, con el sostén del parénquima pulmonar y evitan, ¿qué? La sobredistensión pulmonar. Muy bien, excelente. Son mis alumnos. Yo te dije aparte con la liga. Si tú tiras la liga. La liga es, pero eso es la elastancia. La liga es elastancia. Ya no va a Exactamente. Y las fibras colágenas evitan que los alvéolos se sobredistiendan. Eso es importante. Por ejemplo, en los pacientes que están intubados, que se pierde la fisiología respiratoria porque ¿cómo entra el aire a nuestros pulmones normalmente? Por un gradiente de presión negativa. La presión pleural alveolar se hace negativa. Pero ¿cómo va a entrar el aire en un paciente que está con un tubo y conectado a una máquina? La máquina tiene un compresor que va a introducir el aire a la vía respiratoria en sentido antifisiológico. Es decir, en vez de ser por una presión negativa, es ejerciendo una presión positiva a la vía respiratoria. Entonces, si nosotros, para meterle la presión positiva, el operador de esa máquina tiene que saber el volumen corriente que le va a meter, la presión. Entonces, cuando el operador se sobrepasa de esos cálculos y los alvéolos se sobredistienden, están las fibras colágenas que evitan esa sobredistensión alveolar, pero que se pueden romper. Y al romperse, se rompen los sacos alveolares y viene, que vimos anteriormente, al romperse los alvéolos y el aire se escapa, vienen el neumotórax, ¿verdad? Ok. Ajá, entonces ahí vemos cómo hay una correlación entre las tres presiones. Ok, y la etapa del ciclo respiratorio, se supone que en inspiración, fíjense que ustedes si ven el punteado, ven cómo la expiración es más prolongada. Ok, en inspiración, ¿qué va a ocurrir en inspiración con la presión alveolar? Se va haciendo más negativa, ¿verdad? A medida que vamos inspirando, la presión alveolar se va haciendo más negativa. ¿Qué va a ocurrir a la vez con la presión alveolar? A medida que la presión pleural se hace más negativa, la presión alveolar se hace como más negativa también, se va haciendo más negativa. Entre más negativa sea la presión pleural, más negativa va a ser la presión intraalveolar. ¿Y qué va a pasar con el volumen pulmonar? Va a ir aumentando. Y eso indica que si la presión alveolar se hace más negativa y la presión pleural se hace más negativa, ¿qué va a pasar con la presión transpulmonar? Tiene que ir aumentando, ¿verdad? Porque gracias a ese aumento de la presión transpulmonar es que se va a generar el
volumen, el cambio del volumen pulmonar. O sea, para que se dé un aumento del volumen pulmonar, la presión transpulmonar tiene que ir en aumento. ¿Ok? Y de ahí viene el concepto que vamos a ver ahorita, a repasar de compliance, de la compliance pulmonar, que es el gradiente de volumen sobre el gradiente de presión. El gradiente de presión está representando ¿a quién? A la presión transpulmonar. ¿Ok? Es importantísimo. Esto no es de caletre, es simplemente de pensarlo. Yo a veces no me lo sé al caletre. En estos días puse la fórmula mal. Claro, yo en la medida en que fui hablando, miré la fórmula y dije, está mal, no es así, es asado. Pero es porque no es algo de memoria, es algo... Claro, uno tiene que hacer el gráfico para poderlo entender, ver el gráfico e imaginarse. Es una cuestión de imaginarse lo que está pasando, de tener como que cierta lógica, ¿no? Entonces, acuérdense, tiene que aumentar la presión transpulmonar para que se genere un aumento del volumen pulmonar. ¿Ok? Esta gráfica no se les puede olvidar. ¿Ok? Siempre en el examen, no por el examen, pero para el examen, siempre sale el juego, ¿no? De palabras. Ahí tienen un concepto demasiado importante para... Lo pueden dejar como, si ustedes quieren que sea un concepto memorizado, lo pueden hacer y sean unos más del montón. Pero si ustedes quieren que genere un aprendizaje significativo, tienen que internalizarlo. ¿Y cómo lo van a internalizar? Relacionándolo con las enfermedades. ¿Ok? ¿Qué es eso de distensibilidad o compliance pulmonar? Es la compliance o distensibilidad se refiere a la propiedad que tienen los cuerpos de dejarse deformar o de dejarse distender o de cambiar de volumen por efecto de una presión o de un gradiente de presión. El ejemplo más claro de eso es el pulmón. No es el único órgano que tiene la propiedad de... hay otros órganos que tienen esa propiedad de distensibilidad o compliance, como el corazón, incluso el sistema nervioso, los vasos sanguíneos, todos tienen esa propiedad, ¿verdad? Pero donde la vemos como que más expresada es en el pulmón. Entonces, el volumen alcanzado por los pulmones por cada aumento de presión transpulmonar, lo que dijimos anteriormente. Cada aumento de presión transpulmonar va a generar un aumento del volumen pulmonar y eso va relacionado con su propiedad de distensibilidad o de elastancia. Cuando yo tengo, vamos a hacer el ejemplo del globo. El globo, esos globos que utilizamos para las fiestas, ¿no? Vamos a suponer que ese látex sea como un pulmón. Entonces, que tenga su propiedad de distensibilidad. Cuando yo empiezo a ejercer una presión sobre él para llenarlo, él va cambiando de volumen, ¿ok? Asimismo hace el pulmón. Él va cambiando de volumen porque es un órgano distensible. Que sea menos o más distensible es otra cosa, pero es un órgano que si yo ejerzo una presión sobre él, va a cambiar de volumen, ¿ok? Va a haber un cambio de volumen. Quizás como ese látex es muy duro, es poco distensible y yo voy a necesitar ejercer mayor presión. Al principio, escuchen, al principio tengo que insuflar más rápido, o no más rápido, tengo que insuflar con más fuerza, hasta que yo logro, que hay un momento en que ya logro que el aire comience. Han tenido esa experiencia, ¿verdad? Hay un momento en que ya el aire fluye con más facilidad. Es como si ya se vencieran en parte esas fibras elásticas. ¿Ok? Yo lleno y lleno y lleno hasta que llega un momento en que yo no puedo, tengo que hacer mucha presión para seguirlo llenando, porque están las fibras colágenas que me están evitando la sobredistensión. Y eso va a tener relación con una curva que vamos a analizar ahorita, de esos dos puntos, que es esa. Entonces, cuando yo quiero saber
una representación matemática de lo que es la distensibilidad o la compliance, me voy a la fórmula, que es igual al gradiente de volumen sobre gradiente de presión. Si la compliance o la distensibilidad es alta, entonces el gradiente de volumen va a ser alto. Acuérdense, el numerador va acá es directamente proporcional, ¿ok? Entonces, si la compliance es alta, el volumen pulmonar va a ser mayor. ¿Y la presión? ¿Cómo va a ser la presión? ¿Cómo va a ser el gradiente de presión? O sea, si yo tengo una compliance baja, el volumen pulmonar va a ser bajo y el gradiente de presión va a ser mayor. Es decir, para lograr insuflar el pulmón, voy a tener que aumentar la presión transpulmonar para lograr tener un buen volumen pulmonar. Y eso es lo que ocurre en las enfermedades en donde hay colapso del pulmón, donde hay donde hay atelectasias, donde hay compromiso de los alveolos, del parénquima pulmonar. Es lo que ocurre, como todos deben haber oído, leído. Vamos a utilizar el ejemplo del COVID. Las personas que tienen neumonía por COVID, ¿cómo tienen la compliance pulmonar? Muy baja, muy reducida. Entonces tienen que, es lo que dicen las personas que tienen los signos de dificultad respiratoria, tienen que utilizar sus músculos accesorios de la respiración para poder lograr una presión transpulmonar más alta que me permita mover un flujo de aire y a la vez generar un volumen, un cambio en el volumen pulmonar. O asimismo con otras patologías, no solamente COVID. Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, muy bien. Los pacientes que tienen neumonía por otras causas. Los pacientes, los recién nacidos prematuros que no tienen surfactante. ¿Cómo van a tener el volumen pulmonar reducido? ¿Cómo va a ser la presión transpulmonar necesaria para generar un volumen más alta? ¿Cómo van a tener su compliance pulmonar mucho más baja? ¿Ok? Entonces, para eso es que uno aprende estos conceptos. Para eso se utiliza el CPAP, para tratar de que los alveolos se mantengan abiertos y que el paciente tenga menos necesidad de generar una presión transpulmonar más alta para lograr un volumen pulmonar y mejorar el intercambio de gases. En el enfisema es al revés, ¿verdad? En el enfisema hay mucho aire, sí. En el enfisema hay destrucción de las paredes de los bronquios y de los bronquiolos. Y hay sobredistensión, exactamente. Hay mucho atrapamiento de aire, pero ese atrapamiento de aire puede también en algún momento limitar la entrada de aire, porque los pulmones se pueden sobredistender, ¿ok? Va a ser más difícil que salga. Exactamente, y pueden haber ruptura de los alveolos. Ajá. Entonces, cada vez que la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar, después de 10 a 20 segundos, se expande 200 ml. Eso es variable según la literatura. Otros dicen 130, 150. Okay, por ahí estoy preparando una clase de ventilación y leí que era 130. Pero bueno, eso lo dice Guyton, y Guyton es el papá. ¿Ah? Algo que yo nunca entendí esa gráfica. ¿Eso qué significa? Lleno de suero fisiológico. O sea, no. Porque no hay surfactante. Ajá, escuchen, entonces todos tenemos que acordarnos, cada vez que disminuye 1 centímetro, que aumenta 1 centímetro de agua la presión transpulmonar, se va a generar 200 ml de volumen pulmonar, ¿ok? Ajá, entonces si vamos a la gráfica, esta gráfica es también muy importante. Es una gráfica muy importante porque refleja las dos etapas de la respiración, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. También esto también se le llama bucle a esa gráfica, bucle, asa o curva. Bueno, el asa inspiratoria, como dice ahí, que está en verde, ¿ok? Fíjense aquí, en el eje de las X está la presión negativa fuera del pulmón. ¿Cuál es la presión negativa fuera del pulmón? La presión pleural. Y allá está el volumen pulmonar. Entre más negativa se vaya haciendo la presión
pleural, como entre más negativa se vaya haciendo la presión pleural, ¿qué va a pasar con el volumen pulmonar? Va a ir aumentando. Y a la vez, ¿qué va a pasar con la presión transpulmonar? También va a ir aumentando. Y la presión alveolar va a ir reduciéndose, ¿verdad? Porque es la que genera el gradiente, esa reducción del volumen. Entonces, fíjense cómo el aire en los pulmones va a ir incrementándose y va aumentando el volumen pulmonar. Pero llega allá que el que tiene forma de pico de ave, en la parte de arriba, donde dice lleno de aire. Ahí ya los alvéolos ya van a estar como que llenos, están sobredistendidos, y viene la participación de las fibras colágenas, ¿ok? Que limitan la entrada de aire, y además también está limitado por un mecanismo fisiológico que se llama el reflejo de... Ajá, muy bien. El reflejo de... Ese reflejo que es el que frena la inspiración. Entonces, tenemos que interrelacionar todos los conceptos. Luego viene la expiración, pero fíjense que en la expiración, el asa inspiratoria y el asa expiratoria no están adosadas, sino que están separadas. Eso, ¿quién hace eso? ¿Quién gráficamente, o sea, a quién le atribuimos esa propiedad de que en la expiración no se pierde el volumen pulmonar? A la capacidad residual funcional. Ajá, ¿y quién mantiene la capacidad residual funcional? Muy bien, esa es una respuesta excelentísima, pero ¿a quién le atribuimos la propiedad de que en la expiración se mantenga una buena capacidad residual funcional? Al surfactante, obviamente, esa es la respuesta. ¿Quién mantiene los pulmones, los alvéolos abiertos en la expiración? El surfactante. El surfactante. Por eso que en el asa expiratoria, fíjense cómo el volumen pulmonar se mantiene. No se viene abajo, o sea, se reduce lógicamente, pero no, los pulmones nunca se van a colapsar porque está el surfactante, porque tenemos un volumen residual, porque tenemos una capacidad residual funcional. ¿Ok? Si un individuo tiene COVID, ahí viene perfecto lo que él dijo, lo que dijo Nicolás. Si un individuo tiene COVID, tiene sus alvéolos hay una respuesta inflamatoria que hace que todas esas citoquinas aumenten la permeabilidad, el alvéolo ya no está lleno de aire, está lleno de líquido, está lleno de exudado, está lleno de células. O sea, los alvéolos van a estar inundados. Los neumocitos tipo 2 no van a lograr producir el surfactante. Entonces los alvéolos se van a colapsar. ¿Ok? Va a tener una gráfica así. Jamás ni nunca va a ser una gráfica. ¿Cómo creen ustedes que estaría el asa inspiratoria? ¿Hacia arriba o así? Estaría aplanada porque necesitaríamos generar una mayor presión y con menos volumen. Entonces va a ser una gráfica. Muy bien, ese es el razonamiento de un estudiante universitario. Eso. La gráfica no va a ser hacia arriba, sino que va a ser así plana, ¿ok? Eso es el pulmón de un paciente con COVID, el pulmón de un recién nacido prematuro que no tiene surfactante y tiene su capacidad residual funcional disminuida. Y yo vengo y le pongo el CPAP, que se llama presión positiva continua en la vía aérea. ¿Para qué yo le pongo el CPAP? Para darle para aumentar la presión. Le estoy proporcionando presión que me van a abrir los alvéolos para aumentar su capacidad residual funcional y mejorar el intercambio de gases, porque imagínense ustedes, si los alvéolos están colapsados, ¿cómo va a ser el intercambio gaseoso? No se va a estar dando, ¿ok? Entonces, esa propiedad que tiene el surfactante de mantener los alvéolos abiertos en la expiración y mantener el volumen pulmonar en la expiración se llama histéresis. ¿Ok? Vale. ¿Qué factores alteran la compliance pulmonar? Bueno, el primer factor ya los mencionamos.
las fibras elásticas del tejido pulmonar y las fibras colágenas. Las fibras elásticas, junto con las fuerzas de tensión superficial que se generan en el interior del alveolo por el intercambio electroquímico entre las moléculas de aire y las de agua, a ese nivel van a llevar a una tendencia al colapso alveolar. Entonces la tensión superficial es esa fuerza física, pues. Los pulmones llenos de aire en contacto, se pone en contacto el líquido alveolar y el aire en los alveolos. Hay una interacción entre las moléculas de agua y eso genera esa tensión que va a llevar al colapso pulmonar, que es la tensión superficial. Viene, dale. Las fuerzas elásticas, cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas generan una atracción entre ellas que van a colapsar el alveolo. Es lo mismo. A mayor tensión superficial, si una persona tiene una alta tensión superficial, ¿cómo tendrá su compliance? Disminuida, ¿verdad? Muy disminuida. Porque los alveolos van a estar colapsados. Okay. La caja torácica también influye en la compliance. La caja torácica posee características o propiedades elásticas que contribuyen al sistema de compliance pulmonar. No sé si ustedes han visto personas que tienen deformidades de la caja torácica, que tienen escoliosis o cifoescoliosis. A veces uno ve por ahí creo que hay hasta un estudiante, yo he visto hasta que tienen la columna vertebral desviada, ¿no? Hay cifosis, escoliosis, cifoescoliosis, o sea, que tienen algún defecto de la caja torácica. Entonces, ese defecto de la caja torácica, ¿dónde va a repercutir? En la fisiología pulmonar. Esas personas, a la larga, tienen patologías pulmonares crónicas. ¿Por qué? Porque la caja torácica, una caja torácica que no está anatómicamente bien, va a ser una caja torácica con una tendencia a ser más rígida. Y ahí las costillas no van a estar oblicuas y que se van a poner horizontales con la inspiración, sino que van a tener un cambio en esa estructura que va a generar una disminución de la compliance de esa caja torácica. ¿Okay? Y eso va a repercutir también en la distensibilidad, de las propiedades de distensibilidad del aparato respiratorio de ese individuo. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, por eso en los niños también, en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros, la caja torácica, como no tiene casi hueso, es más cartílago, y el cartílago es más retráctil, es más elástico, pero a la vez tiene mayor tendencia a volver a su estado original. Entonces, ese aumento de la elastancia de la caja torácica en ese grupo etario va a reducir la compliance en conjunto de ese aparato respiratorio de ese niño, porque al ser la caja torácica más elástica va a tener una tendencia a volver a su estado original y al pulmón a colapsarse. Entonces eso va a hacer que la presión transpulmonar que él tiene que ejercer para generar un volumen va a ser mayor, porque tiene una reducción en su compliance pulmonar. Entonces, dice la distensibilidad del sistema pulmón-caja torácica es la mitad de la pulmonar aislada. O sea, es la mitad cuando lo que quiere decir la lámina es que la distensibilidad de la caja torácica es tan importante que representa como el 50% de la totalidad de la compliance de ese individuo. O sea que todo lo que deforme o repercuta en la caja torácica va a repercutir en la distensibilidad pulmonar de ese paciente. Ajá. Ahí está otra vez el asa de presión-volumen. Acá, fíjense, ahí sí dice presión pleural. Dale la otra. Ajá. Entonces, como decíamos, ¿no? Aparte de la caja torácica, voy a respirar un poquito.
aparte de la caja torácica, entonces la tensión superficial. ¿Y quién la vence? El surfactante. ¿Qué hora es? ¿Las 10? Ok, vamos a tratar de darle un poquito y ya. Ajá. Entonces, el agente tensoactivo en la superficie o en esa interacción de agua con las moléculas de aire va a reducir esa tensión superficial alveolar, evitando el colapso alveolar secretado por los neumocitos tipo 2. Es una mezcla compleja de fosfolípidos, proteínas y iones, porque a veces uno pregunta y solamente dicen que es un fosfolípido, y no es un fosfolípido, es una mezcla. El fosfolípido es el componente más importante, pero si faltan las otras cosas, él no va a poder ejercer su efecto fisiológico, y por eso es que hay que conocerlo, ¿no? Los componentes más importantes es la dipalmitoilfosfatidilcolina, que es como decir la lecitina, y las apoproteínas, que son 4. La dipalmitoilfosfatidilcolina junto con los otros fosfolípidos como el fosfatidilinositol, el fosfatidilglicerol, van a reducir la tensión superficial. Van a reducir la tensión superficial expresada en DINA sobre DINA sobre centímetros, la van a reducir de 50 hasta un 10 a 30 dinas por centímetro. O sea que es bastante el efecto que él hace. Y además va a favorecer la reabsorción de líquido en el alveolo. Por eso reduce el edema alveolar. Y es el determinante de lo que explicábamos anteriormente, que es la histéresis. Es decir, que en la fase expiratoria se mantenga un volumen de aire dentro de los pulmones y no haya colapso alveolar. Esta parte no la entendí. ¿Por qué el surfactante reduce la cantidad de agua en el alveolo? ¿Cuál es el mecanismo más o menos por el que se produce? Porque la naturaleza lipídica. ¿Cómo? Que no permite que el agua se una y mantiene las paredes de la pared. Es una explicación física. Más que reabsorber el agua a través de los vasos sanguíneos, es lo que está diciendo Manuel. O sea, no es porque digamos que el surfactante aumente la permeabilidad de los vasos y aumente la reabsorción de agua. No, es por el efecto que tiene sobre esas moléculas de agua. Por eso es que disminuye la presencia de agua y de edema alveolar. Ajá, y realiza funciones inmunológicas. ¿Quiénes hacen las funciones inmunológicas? Algunas apoproteínas. Su déficit produce el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido prematuro, que también se conoce en los libros como enfermedad de la membrana hialina. Dale. Ya va, un momentico, déjame ver esta gráfica aquí. Fíjense cómo hay otros fosfolípidos, pero en menor cantidad. 50% dipalmitoilfosfatidilcolina, 7% fosfatidilglicerol, y fíjense, 2% fosfatidilinositol, 2% de fingomielina, y así. O sea, hay otros, pero en menor proporción. Dale. Ajá. Ahí se ve muy bonito el neumocito tipo 2, que es entre un 5 a un 10% de la superficie alveolar. Y pues están todos los componentes. Aquí destaca que también tiene colesterol. Y fíjense las apoproteínas que se llaman SPA, SPB, SPC y SPD. Dale. Allá está arriba cómo se estructura la mielina tubular. Y para eso, escuchen, para que se estructure la mielina tubular, es indispensable que se sintetice, que el surfactante tenga esta proteína, que es la SPB. De las 4 proteínas que tiene el surfactante, la que no puede faltar es la SPB, porque es la que permite que se estructure la mielina tubular. En los libros van a conseguir una curiosidad que se llama proteinosis alveolar. Es una patología que hace que, es una patología más genético, ¿no? Que hace que condiciona que el surfactante no tenga el componente de proteína SPB. Esas personas no sobreviven. No sobreviven, ¿por qué? Porque sus alveolos siempre van a estar colapsados
porque la estructura no se va a formar la mielina tubular, entonces el surfactante no va a poder hacer su efecto fisiológico. Ajá. Dale la otra. Ajá, ahí están los cuerpos lamelares, la mielina tubular, para que pueda darse esa interacción entre la parte hidrofílica e hidrofóbica que reduzca la atracción electroquímica y a la vez se baje la tensión superficial del alveolo. Fíjense ahí cómo se ponen en contacto los extremos, ¿no? Hidrofílicos e hidrofóbicos en la superficie aire líquido para reducir la tensión superficial. En el lado izquierdo, en el lado, para ustedes es para mí también, el lado izquierdo, ¿no? Fíjense cómo no se ve muy bien, creo que es porque está la luz prendida, pero se verían ambos pulmones como que blancos, es decir, radiopacos. Sí, ahí se ve perfecto. Fíjense cómo en el lado izquierdo, fíjense cómo se ve una densidad como blanca, que se llama envidrio esmerilado, que es lo mismo que ustedes leyeron o escucharon en COVID. No sé si algunos tuvieron oportunidad de escuchar cómo es la imagen del COVID. Es así. Un patrón, los pulmones se ponen blancos en la radiología, se ponen radio-opacos, ¿ok? Y esta parte negrita son las zonas de los bronquios en las escasamente entra aire. Eso se llama broncograma. Fíjense cómo todo esto está sin aire. Representan todos los alveolos que le falta el surfactante. Acá luego se le pone el surfactante a través de un tubo, que es el tubo endotraqueal. Se instila el surfactante. Al colocarle el surfactante se vence la tensión superficial y los pulmones comienzan a estar ventilados. Aumenta el volumen pulmonar, los pulmones se llenan de aire y por eso ya aquí no se ven radioopacos, sino radiolúcidos, por la presencia del aire. Ajá. Vamos a terminar esta parte para que nos quedemos así como que fallos, ¿no? La presión de los alveolos ocluidos producida por la tensión superficial. Quizás el título no es lo que más... ¿Qué quiere decir eso, no? La presión. ¿Qué presión? La presión que hay que ejercer para que se pueda vencer la tensión superficial y que se logren abrir los alveolos. Esa presión tiene que ver con dos propiedades. En primer lugar, la tensión superficial y en segundo lugar, el radio alveolar. El radio alveolar es el tamaño del alveolo. Entre más pequeño sea el alveolo, ¿ok? Entonces voy a necesitar una mayor presión para lograr vencer la tensión superficial y mantener el alveolo abierto. Es el mismo ejemplo. O sea, cuando nosotros vemos la vía aérea, ¿verdad? Si vemos la vía aérea y vemos el tamaño de los alveolos. Un alveolo de tamaño medio, que mida aproximadamente 10 milímetros y que esté tapizado por el surfactante, fíjense, que ya me va a vencer la tensión superficial, va a necesitar 4 centímetros de agua de presión para poder lograr abrirse o mantener un volumen, un alveolo del mismo tamaño, pero con agua y sin surfactante. Fíjense cómo la presión que necesita va a ser mucho mayor, porque va a tener, si no hay surfactante, que va a tener más tensión superficial, ¿ok? Entonces, el efecto de radio alveolar sobre la tensión superficial. A menor radio alveolar, mayor es la presión alveolar que genera o que produce la tensión superficial. Entre el más pequeño sea el alveolo, más presión voy a necesitar, o más presión va a generar
o más repercusión va a tener sobre la tensión superficial. Entonces, ¿quién me va a encargar de vencer eso? Es la presencia del surfactante. Entonces, hay dos factores: tamaño alveolar y la presencia de la sustancia surfactante. Dale. Lo vemos mucho mejor acá, ¿no? Un alveolo grande, ¿ok? Un alveolo bastante grande tiene una presión de colapso, o sea, una tensión superficial más baja. Un alveolo pequeño, fíjense cómo las flechas son como más gruesas, ¿no? Una presión de colapso alta porque tiene un menor radio. Pero un alveolo pequeño con surfactante logra hacer que esa presión de colapso se reduzca y por eso es más baja. Y lo que es el trabajo para respirar, normalmente no necesitamos un gasto energético muy alto. Si tenemos un aparato respiratorio normal, sano, pues fisiológicamente normal. Entonces, cuando hablamos de trabajo para respirar, nos estamos refiriendo al trabajo necesario para lograr expandir esos pulmones, venciendo esas fibras elásticas, logrando un buen volumen pulmonar, o el trabajo necesario también para superar la viscosidad que genera el parénquima pulmonar y para superar la resistencia de las vías aéreas. Normalmente, cuando el proceso respiratorio está bien, apenas va a consumir entre un 3 a un 5% de la energía total que consume el cuerpo para hacer esa mecánica respiratoria, cosa que no ocurre cuando hay alguna patología o enfermedad en donde el trabajo respiratorio ya deja de ser de 3 al 5% y ya se va elevando. Y es por eso que algunas personas, algunos pacientes van a terminar en soporte ventilatorio, porque es tanto el trabajo necesario para lograr hacer la respiración que lo tenemos que ayudar con una presión positiva que me mejore el intercambio gaseoso y me mejore la disponibilidad de oxígeno. Cuando el trabajo respiratorio aumenta, quiere decir que la necesidad de oxígeno de esas fibras musculares que se participan en la mecánica ventilatoria también va a aumentar. Es decir, esos músculos van a tender a fatigarse. ¿Okay? Va a haber fatiga de los músculos respiratorios y eso es lo que se refleja en un aumento del trabajo respiratorio. Ya son las 10. Déjame ver cuántas láminas son no, yo sé, pero sí, de esa parte de los volúmenes pulmonares, que es rapidito. Dale al anterior, vamos a darle hasta donde diga espirograma, porque necesitamos adelantar, ¿no? Dale hasta donde, son tres anteriores, eso lo vamos a ver rapidito. Dale el anterior, ahí, ¿verdad? Esa era la, ok. Entonces, es importante que nosotros conozcamos lo que son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Hay volúmenes y capacidades pulmonares que nunca debemos olvidar. O sea, cuando nos referimos a volúmenes pulmonares, estamos hablando de cantidad de aire que hay dentro de nuestros pulmones, bien sea en forma estática o volúmenes que son intercambiables, o sea, que son dinámicos. Y las capacidades es cuando combinamos estos volúmenes, ¿ok? Dos volúmenes o más volúmenes, los combinamos para que nos den las capacidades. Y eso se hace o lo medimos a través de un procedimiento que se llama espirometría y una gráfica que obtenemos que se llama espirograma. Para nosotros nos interesa comprender algunas cosas. Bueno, primero, para estudiarse todo este movimiento de volúmenes registrados, de entrada y salida de aire, hacemos la espirometría, que ya la acabamos de nombrar, y la gráfica se llama el espirograma. Existen 4 volúmenes pulmonares que van a representar al volumen máximo que se pueden expandir nuestros pulmones. En primer lugar tenemos el volumen corriente, nunca lo podemos olvidar.
es el volumen de aire que se inspira o se expira en cada ciclo respiratorio. Normalmente es aproximadamente 500 ml en un varón promedio. La mujer siempre quizás un poquito menos, pero más o menos en ventilación, cuando ventilamos a los pacientes hay tablas en donde sacamos la cuenta de acuerdo al si es sexo masculino, sexo femenino, para corregir esas diferencias pequeñas. Pero para fines de curso, volumen corriente de una persona en promedio es de 500 ml. En los niños, estos tienen que oírlo y anotarlo por ahí, es entre 5, se calcula por kilogramo de peso, de 5 a 10 ml por kilo. Ajá, ya lo sabían, ¿verdad? Y en los recién nacidos es menor, de 3 a 5 ml por kilo, pero es simplemente para que sepan que puede variar un poco de acuerdo al desarrollo pulmonar. ¿Ok? El volumen corriente, entonces cada vez, si yo estoy así, es lo normal, es lo que está entrando a nuestra vía aérea y está saliendo. Ok, dale la otra. El volumen de reserva inspiratorio. Si yo a esa inspiración normal le sumo una inspiración profunda, ok, le sumo al volumen corriente una inspiración profunda, voy a obtener el volumen de reserva inspiratorio. Fíjense que es muchísimo más, le estoy metiendo 2500 ml más. O sea que el volumen de reserva inspiratorio puede ser tan alto como 3000 ml. Luego tengo el volumen de reserva expiratorio, que se refiere al volumen adicional máximo de aire que se puede sacar o expirar después de una expiración forzada. Después de una expiración tenemos la expiración normal y una expiración adicional, que es la expiración forzada, y son 1100 ml. Okay, volumen de reserva expiratorio. ¿Y por qué no concuerda con los 3000? Porque no sacamos lo mismo que introducimos. Porque tenemos el volumen residual, exactamente, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración más forzada, que es aproximadamente 1200. En otros libros hablan de más cantidad, pero Guyton dice 1200. ¿Ok? Dale. Cuando combinamos dos o más volúmenes tenemos las capacidades. La capacidad inspiratoria es fácil. Volumen corriente, que son 5000, más el volumen de reserva inspiratorio, que son 3000, serían 3500. La capacidad residual funcional, nunca se nos va a olvidar, ¿verdad? Porque lo que es volumen corriente, capacidad residual funcional y volumen residual son tres cosas que tenemos que tener aquí en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, capacidad residual funcional, volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿Cuánto era el volumen de reserva expiratorio? 3000. De reserva inspiratorio, ¿eran cuántos? Volumen de reserva expiratorio, ¿cuánto era? 1100, más el volumen residual que eran 1000. Entonces sería más o menos, nuestra capacidad residual funcional es bastante grande. La capacidad residual funcional de un adulto es aproximadamente, para que no se nos olvide, alrededor de 2 litros. Nosotros tenemos dentro de nuestros pulmones, después de una expiración normal, porque la capacidad residual funcional es eso, el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal, que no sé si más adelante está ese concepto. ¿Ok? No después de una expiración forzada, es después de una expiración normal. Eso se llama capacidad residual funcional y es 2.3 litros. ¿Ok? Si no tenemos capacidad residual funcional, ¿qué va a pasar con nuestros alvéolos? Se van a colapsar. ¿Qué va a pasar con nuestro intercambio gaseoso? Se va a venir al piso. No, cambia el porcentaje, cambia en los gases, el valor de los gases, pero la capacidad residual funcional no cambia. Cambia es la presión parcial de oxígeno, eso sí. ¿Ok? Y el valor de hemoglobina. Ajá. Ahora, esto cambia por ejemplo, si estamos
en unos niveles de la atmósfera en donde las presiones sean diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, si vas en una aeronave y la aeronave pierde su presurización, ahí sí pueden cambiar las presiones. ¿Ok? Además de la presión atmosférica, cambia la presión parcial de oxígeno y cambian las presiones dentro del pulmón. Y por eso a ese nivel, por eso se ve, es cuando hablamos de transporte, de pacientes en helicóptero o en avión, pueden tener más riesgo de perder la presión pleural negativa y hacer neumotoras, por ejemplo. Pero es otra cosa, no es sí tiene que ver, pero no es exactamente lo que tú estás preguntando. Ajá, y la capacidad vital es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva inspiratorio, ¿cuánto era? 3.000, ¿verdad? Más el volumen corriente eran 500, serían 3.500, más el volumen de reserva expiratorio. Entonces serían 4.600. Es bastante la capacidad vital. Este parámetro se utiliza mucho volvamos como está de moda, los pacientes intubados en ventilación, cuando le queremos sacar el tubo, queremos prepararlos para poderlo extubar en hospitales en donde se hacen las cosas bien. Lamentablemente en Venezuela ya eso no es así. Le deberíamos de medir la capacidad vital al paciente y de acuerdo a eso decidir cuando él tenga mejor capacidad vital para poder sacarle el tubo. Y también esta capacidad vital se mide cuando pedimos la espirometría en los pacientes que, por ejemplo, están preparándose, se le está haciendo la preparación preoperatoria. Si tú vas a operar a un paciente, le vas a hacer tiene cálculos en la vesícula, tiene una litiasis en su vesícula, y es un gordo, o es un fumador, o tiene algún factor de riesgo, o lo que sea, ese paciente tiene que ser evaluado previamente por neumonología, y él le va a hacer una espirometría y va a decir su capacidad vital es tanto, su volumen de reserva inspiratorio es tanto, ¿me entiende? Y va a poder tener como que una idea de cómo está la fisiología respiratoria de ese paciente. Entonces, si no está bien, le va a colocar un tratamiento para mejorarlo, después le va a repetir el estudio para que él esté como que en las condiciones óptimas para poder ser llevado a cirugía y que no tenga complicaciones. No sé si me estoy explicando. O en una persona que tiene alguna enfermedad respiratoria que lo están estudiando para ver si es una enfermedad obstructiva o es una enfermedad restrictiva o es algo mixto. También se le hace el estudio que se llama espirometría y se miden todas estas cosas. Y según los valores que dé, según las gráficas y etcétera, etcétera, se puede como que obtener como que una aproximación de qué es lo que tiene el paciente desde el punto de vista de la fisiología pulmonar. Y la capacidad pulmonar total es el volumen máximo en el que se pueden expandir los pulmones. Es la sumatoria de la capacidad vital, que es 4.600, más el volumen residual, que es ¿cuánto? Ajá, entonces son más o menos casi 6 litros, casi 6 litros, ¿verdad? Tenemos de capacidad pulmonar total, bastante. ¿Ok? Dale. Tenía tiempo que no hablaba tanto. Bueno, ahí la tienen. Tienen su capacidad residual funcional bien resaltadita, volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal, es importante en la función pulmonar, se afecta mucho en las enfermedades pulmonares, especialmente en las restrictivas o atelectásicas. Ustedes simplemente cuando vean el espirograma empiezan a hacer lo que yo estaba haciendo y se lo van imaginando para que sea más fácil. Si falta el surfactante, ¿cómo estará la capacidad residual funcional? ¿Ah? Si falta el surfactante, ¿cómo está la capacidad residual funcional? No, así con ese disminuida, no.
¿Cómo es la capacidad residual funcional en una persona que tenga poco surfactante? Disminuida. ¿Cómo es la compliance pulmonar en un paciente que tenga si un paciente tiene una reducción de su compliance pulmonar, ¿cómo será su capacidad residual funcional? Baja, ¿verdad? Baja. ¿Cómo tendrá la capacidad residual funcional en un paciente que tenga muchos estímulos colinérgicos, mucha actividad colinérgica y que origine broncoconstricción? ¿Cómo estará su capacidad residual funcional? Vamos a ver. Si hay obstrucción de la vía aérea, el aire entra a la vía respiratoria y él tiene que salir, pero no puede hacerlo porque están los bronquios obstruidos. Entonces, ¿cómo es la capacidad residual funcional? Aumenta. Es lo que pasa en el asmático. Los asmáticos tienen mayor volumen residual. Mayor volumen, lo que pasa en los enfisematosos, tienen mayor volumen residual. No pueden, el aire se quedó allí. Entonces tienen una capacidad residual funcional más elevada. ¿Ok? Pueden tener incluso sobredistensión alveolar. El concepto de capacidad residual funcional es muy importante. ¿Ok? ¿Ya? No, pero yo creo que... A ver. No, porque tendríamos que hablar del espacio muerto. ¿Qué hora es? Ya son más de las 10, ¿verdad? No sé. 10:30. Ajá, dale. Porque necesitamos más bien... Ajá. El volumen minuto o volumen... Escuchen. Volumen minuto o volumen respiratorio. Cuando hablamos de volumen minuto o volumen respiratorio nos referimos a la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias en cada minuto. Es el volumen de recambio. O sea, cambiante, ¿no? Y lo más importante, que tenemos que sabernos esto, la fórmula. Volumen minuto, ¿a qué se refiere? Como es volumen nuevo, ¿cuál es el volumen que está entrando y saliendo? El volumen corriente. Y como es por tiempo, lo multiplicamos ¿por quién? Por la frecuencia respiratoria. Entonces, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria nos va a dar ¿qué? El volumen minuto o volumen respiratorio. Entonces, si el volumen corriente en promedio son 500 y la frecuencia respiratoria normal de un adulto está entre 12 y 16, multiplicamos 500 por 12 y nos van a dar en promedio que nuestro volumen minuto es de 6 litros. 6 litros por minuto. ¿Se parece a quién? A la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Entonces, el volumen minuto promedio de una persona es de 6 litros. ¿Y cómo lo sacamos? Multiplicando el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Es decir, que yo les puedo poner a ustedes un ejemplo, un ejercicio, hasta en un niño. Vamos a puntualizar, ¿verdad? En un niño que pese 20 kilos y yo le quiero sacar, pesa 20 kilos, ¿cuál será más o menos el volumen corriente de un niño de 20 kilos? Lo tengo que multiplicar. Ajá, 200, ¿verdad? Calculándoselo a 10. Ajá. Y la frecuencia respiratoria de un niño de como 20 kilos, o sea, más o menos es un preescolar, un escolar. Vamos a poner que sea 25. ¿Ok? 25, no 40. No, 40 es bastantísimo, para... Entonces multipliquen. Ajá, 5.000, más o menos ese sería su volumen minuto. ¿Ok? Vamos a ver, un bebé pequeño que respire 30 veces por minuto. Que pesa 9 kilos. Pesa 9 kilos por 10 serían 90. Su volumen corriente. Por 30. ¿Cómo? Que el peso
¿Cómo así? O sea, que si pesaba muy poco, se podía agarrar los valores de Bueno, eso. Bueno, pero eso es algo más profundo. Eso es para. Está bien, claro. Aquí le estamos calculando a 10. A 10. Estamos haciendo un ejercicio con para no complicarlo, porque yo no les puedo exigir eso a ustedes, simplemente para que hagan el ejercicio. Calculándoselo a 10. Ajá, pesa 9 kilos, serían 90. Ajá, por 30. ¿Ah? 2.700 mililitros. Ok, entonces ese sería su volumen minuto o volumen respiratorio. Dale. Ajá, entonces hay un concepto que se llama ventilación alveolar. Fíjense, ventilación alveolar ya no involucra las zonas de conducción, sino ya nos vamos al alveolo. Se refiere a la velocidad con la cual el aire es recambiado o es renovado continuamente de las zonas de intercambio gaseoso, es decir, de las zonas respiratorias, que están representadas por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Entonces, la ventilación alveolar sería parecido al concepto de volumen minuto, pero aquí le tendríamos que descontar, fíjense, el volumen del espacio muerto, exactamente. El volumen del espacio muerto. ¿Y qué es espacio muerto? Es el volumen de aire que queda en las vías aéreas de conducción. Entonces tenemos ventilación alveolar, es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. En un adulto, el volumen del espacio muerto es alrededor de 150 ml. Entonces, 500 menos 150, ¿cuánto da? 500 menos 150, 350. Entonces, por 12 me darían 4.200 ml por minuto o 4.2 litros por minuto, que sería su volumen, su ventilación alveolar. Ajá, de este concepto de ventilación alveolar es importante que nos grabemos dos cosas. Primero, a qué se refiere y cómo se saca. O sea, ¿qué es eso de ventilación alveolar? Y en segundo lugar, ¿cómo se saca? ¿Cómo se calcula? Tenemos que restarle siempre el volumen del espacio muerto. ¿A quién se lo restamos? Al volumen corriente. Y en tercer lugar, dale. Bueno, no está ahí, pero eso lo voy a decir. Es la relación que tiene, sí está, pero en otra lámina. Pero para que lo veamos de una vez. Ventilación alveolar, yo mido la ventilación alveolar de un paciente, es indirectamente en la sangre, la mido es a través de cómo está su valor de PCO2. La ventilación alveolar tiene una relación directa con el valor de dióxido de carbono en la sangre, indirecta mejor dicho. A mayor ventilación alveolar, el dióxido de carbono en la sangre va a estar disminuido. Entonces, si yo quiero saber cómo está la ventilación alveolar de un paciente, ¿qué tengo que medirle? ¿Qué tengo que ver? El nivel de dióxido de carbono o la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Estamos claros? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hipercapnia, ¿qué es hipercapnia? Ajá. Porque eso tampoco lo saben. Son residentes y les dicen a uno que es hipercapnia y no lo saben. Entonces, si yo tengo un paciente hipercápnico, ¿cómo estará su ventilación alveolar? Disminuida. Yo entiendo lo que ella... Sí, es el mecanismo de compensación. Ok. Entonces, si yo tengo un paciente con retención de CO2, inmediatamente yo tengo que decir, Berta, su ventilación alveolar no está buena. Debe tener un espacio muerto más. Fíjense, si yo tengo un paciente que tiene el CO2 alto, yo digo su ventilación alveolar no está buena. ¿Y qué variables pueden afectar la ventilación alveolar? Que el volumen corriente que está entrando a la vía respiratoria no sea el adecuado. Que el volumen del espacio muerto sea
mayor. ¿Por qué? Porque los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares o los alveolos estén enfermos. Entonces, en lugar de ser zonas respiratorias, ahora forman parte del espacio muerto porque no van a participar en el intercambio gaseoso. ¿También del desplazamiento de la membrana de la cavidad? No. Escuchen, si yo tengo el CO2 alto y tengo el CO2 alto, mi ventilación alveolar no debe ser buena. Entonces, me pongo a ver yo las variables que pueden estar afectando esa ventilación alveolar. Por ejemplo, un paciente que esté narcotizado, o sea que haya ingerido algún depresor del sistema nervioso. Entonces su frecuencia respiratoria y su mecánica respiratoria está afectada. Entonces está respirando menos respiraciones por minuto. Eso puede ser. Y a la vez que no esté generando un volumen corriente adecuado. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipoventilación. Hipoventilación, o sea, la ventilación por debajo de lo que realmente se necesita. O vamos al espacio muerto, otra variable que interviene allí. Si el espacio muerto ya no es de 150, sino que ese paciente tiene una patología en la cual los conductos respiratorios, los sacos alveolares y los alveolos estén enfermos, ya no van a participar en el intercambio gaseoso, es decir, van a dejar estructuralmente, histológicamente, ya no van a ser parte de la zona respiratoria porque no van a participar en ese intercambio gaseoso. Entonces eso se suma al espacio muerto anatómico y eso se llama espacio muerto fisiológico. ¿Sí me entienden? Las zonas del aparato respiratorio que no participan en el intercambio gaseoso forman parte de ese espacio muerto que llamamos espacio muerto fisiológico. Todo eso va de alguna forma, a repercutir entonces en la ventilación alveolar. Si yo tengo una ventilación alveolar disminuida, ¿cómo estará la presión parcial de oxígeno? De dióxido de carbono, perdón. Va a estar aumentada. Al haber hipercapnia, yo tengo que inmediatamente trasladarme al concepto de ventilación alveolar. ¿Estamos claros, no? Y conocer entonces que hay una parte del aire que respiramos que no va a participar en el intercambio gaseoso y se llama espacio muerto. En un adulto joven normal es de 150 ml. Existe un espacio muerto anatómico que está representado por las vías aéreas de conducción. El volumen de aire que ocupa el sistema respiratorio distinto o fuera de las zonas de intercambio gaseoso. Simplemente llena las vías aéreas de conducción. Y el fisiológico, ocasionalmente algunos alveolos dejan de ser funcionales, lo que les estaba explicando, o solo participan en forma parcial. Por lo tanto, el aire que llega hasta ellos no es capaz de participar en ese intercambio gaseoso. ¿En qué parte del pulmón vemos eso normalmente? No, en las bases. En las bases, en las bases, exacto. Las bases de los pulmones son las zonas que más expresan esto que detallan o que contribuyen al espacio muerto fisiológico, porque son, por el efecto de la gravedad, los alveolos a nivel de las bases están más perfundidos y menos ventilados. Y eso tiene que ver con las zonas de West. Y esa es la base, para que no se les olvide, ustedes han visto que todo el mundo ahorita habla de ventilación en prono, que ponen a los pacientes que están hipoxémicos, los ponen boca abajo. La base de la ventilación en prono, o sea, boca abajo, es comprender las zonas de West y comprender el concepto de espacio muerto fisiológico. Así como las bases son menos ventiladas y muy perfundidas, cuando la persona está en posición de pie, erguida, por el efecto de la gravedad, ¿ok?
los vértices están muy ventilados, las bases están poco ventiladas. Los vértices teóricamente tendrían menos perfusión, pero eso no es así, porque la presión del árbol vascular pulmonar logra vencer el efecto de la gravedad. Pero en las bases sí hay más perfusión, porque la sangre, los líquidos siempre por leyes físicas van hacia abajo, ¿verdad? Siguiendo el efecto de la gravedad. Bueno, los alveolos, cuando el paciente está acostado en posición supina o en decúbito supino, así se llama, posición supina o decúbito supino es cuando estamos acostados boca arriba. Lo que va a representar las bases de los pulmones es toda la parte dorsal. Toda la parte dorsal de nuestros pulmones representarían las bases. Entonces, si un paciente tiene una patología respiratoria en donde los alveolos estén llenos de exudado, exudado quiere decir es un líquido que se produce como consecuencia de un fenómeno inflamatorio. Vamos al ejemplo del COVID. Todos esos alveolos van a estar llenos de exudado. Entonces, como el paciente está en boca arriba, entonces toda la parte declive, ¿ok?, va a sufrir el efecto de la gravedad. Todas esas zonas van a formar parte del espacio muerto fisiológico, porque ya van a dejar de pertenecer a las zonas respiratorias. Y el aire que llega hasta allí no va a participar en el intercambio gaseoso. Y en esa zona se va a originar un cortocircuito o un shunt que se llama shunt intrapulmonar, que va a hacer que la sangre, ¿ok?, a pesar de que transcurrió a través del árbol vascular pulmonar para oxigenarse, va a pasar por esas zonas y no va a lograr hacerlo. No, y va a contener igual cantidad de hemoglobina reducida que va a regresar a las cavidades cardíacas izquierdas cargadas todavía de dióxido de carbono o con poco oxígeno. Entonces, eso va a hacer que cuando le midamos la saturación de oxígeno al paciente, esa saturación de oxígeno va a estar disminuida. Cuando le saquemos una muestra de sangre arterial, ¿ok?, acá en la arteria radial o en la femoral o acá en la arteria humeral, entonces más que todo en la radial, ¿verdad? Cuando le midamos la presión parcial de oxígeno en la sangre va a estar por debajo de los valores normales, es decir, por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno es 70 a 100 o de 80 a 100. Ahí sí varía lo que estaba diciendo Manuel, el efecto que tiene la altitud, ¿no? Entonces, si volvamos al ejemplo, a lo que estábamos diciendo, toda la parte declive va a ser la parte que va a traducirse en lo que son las bases pulmonares. Cuando yo pongo al paciente boca abajo, ¿ok?, el efecto de la gravedad va a hacer que todo ese exudado que estaba en la parte declive comience a redistribuirse, ¿ok?, comience a redistribuirse, y esas zonas del pulmón que estaban llenas de exudado y que formaban parte del espacio muerto fisiológico, ya ahora se van a empezar a ventilar, porque van a estar, ya no van a estar, el aire va a tomar hacia ellas, porque van a estar en una posición más alta. Entonces se van a empezar a ventilar y van a comenzar a participar del intercambio gaseoso. Y por eso es que ese shunt intrapulmonar va a empezar a reducirse, la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno en la sangre va a empezar a aumentar. Esa es la base de la ventilación prono, que todo el mundo está hablando ahorita, que eso no es de ahorita, eso es viejo. ¿Ok? No sé si me entendieron la explicación. Seguro, y eso es lo mismo que las zonas de West, que después la vamos a ver. Yo creo que ya esto es lo mismo. Esta gráfica es la